hay tanto en el primer capítulo que nos fue difícil desempacarlo todo en tan solo 20 minutos. Y es por eso que ahora quiero que nos enfoquemos en la segunda parte del primer capítulo, del versículo 6 al versículo 22. Recuerden brevemente el contexto, hermanos. Recuerden que estamos en el tiempo de los jueces, donde Dios está juzgando la nación de Israel por su condición espiritual. Estos no están sometiéndose a la voluntad de Dios, estos están rebelándose contra Dios y por lo tanto hay hambruna. Y vimos a esta familia de 4 integrantes, Elimelech, Noemí y sus 2 hijos, que se fueron a tierras de Moab. Y recordemos, hermanos, que estar en tierras de Moab, huir de Betlehem, la casa de pan, para ir a tierras de Moab, no era una simple acción de inmigración o algo así. Era estar huyendo del Dios del pacto que había redimido a esta nación para volverse a los ídolos en el sentido espiritual. Y entonces vimos que Dios trajo grande aflicción a Noemí, pues estando en la tierra de Moab, sus 2 hijos y su esposo Elimelech murieron. Estos fueron actos de juicio de Dios sobre esta familia. Y entonces Noemí dirige su vista a Betlehem. Y entonces Noemí vuelve en sí y comienza a dirigirse a Betlehem. Y hablamos que este es más que una acción de regresar a casa. Esto es una acción de arrepentimiento, que habiéndose vuelto en contra de Dios, ahora regresa en su corazón a su Señor. Noemí está determinada a dejar Moab. Noemí se ha convencido de sus malos caminos. Y Noemí desea regresar a su Dios, a ese Dios del pacto, a ese Dios del pacto misericordioso que ahora había bendecido la tierra. Y entonces se levanta Noemí y comienza su regreso a casa. Pero ¿saben? Tanto Noemí como sus 2 nueras se dan cuenta de la importancia de regresar o de ir a Betlehem. Y Ruth y Orfa, el nombre de estas 2 nueras, se determinan a ir con ella. Ellas le quieren acompañar. Hay algo que debemos darnos cuenta aquí. Ellas no simplemente quieren acompañar a su suegra por amor carnal. Ellas están viendo algo de las promesas de Dios y por eso quieren regresar. Ya vimos la lección anterior que Noemí no regresó simplemente porque había pan. Regresó porque se había convencido de su maldad y ahora quería regresar a los caminos del Señor. De la misma forma Ruth y Orfa. Pero en medio del camino Noemí se detiene y dice: hijas mías, regresen a sus tierras, regresen a sus dioses, váyanse, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa, no me acompañen. Y es que la situación es esta: no van a tener una buena estancia a donde yo voy, no va a ser beneficioso para ustedes. Algunos creen que Noemí estaba atrapada todavía por la ceguera espiritual y que por eso les estaba diciendo no regresen. Otros creen que estaba probándolas intencionalmente, así como el Señor Jesucristo probó al joven rico. ¿En verdad quieres la vida eterna? Ok, haz esto. Yo realmente no sé si podemos tener seguridad
¿Cuál era la condición de Noemí aquí? Si sí estaba un poco cegada por el tormento de su corazón o si realmente las estaba probando. Lo que es una realidad es que haya sido cual haya sido la intención de Noemí, para ellas fue una prueba. Para Ruth y para para Ruth y para Orfa fue una gran prueba. ¿Por qué, hermanos? Porque estas eran de Moab. Moab, esa ciudad que Israel despreciaba por el gran daño que le había hecho al pueblo de Dios. Estas mujeres seguramente eran jóvenes. De acuerdo a los usos y las costumbres de los judíos, en este tiempo las mujeres se casaban a una edad joven. Así que no pasaban de 25 o 30 años cuando ellas empezaron su peregrinar hacia Betlehem. Y entonces les dice, no les conviene ir allá. Los de Israel no las van a mirar a ustedes. Los de Israel no las van a aceptar. Van a terminar quedando solas. Y además, yo ya no tengo hijos para darle. Y es que ella está mencionando una ley, la ley de leviratos, ustedes la conocen, donde si alguien moría sin descendencia, el hermano debía tomar a su mujer para darle descendencia. Y entonces les dice, yo ya no puedo darles hijos, ya estoy en una edad avanzada e incluso si ahora pudiera estar con un bebé, pues ¿de qué serviría? ¿A poco esperarían todo este tiempo hasta que yo se los pudiera dar? Entonces dice, no hay razón para la que estén aquí. Además allá van a tener aflicción, van a tener pobreza, van a tener una vida en una nación extraña. No podrán conseguir maridos, no tendrán estabilidad económica. Mejor quédense en su país. Esa es la prueba. Esa es la prueba que están experimentando Ruth y Orfa. Orfa entra en sí misma y dice, Noemí, tienes razón. Hace gran llanto, besa a Noemí y regresa a sus dioses y regresa a su pueblo. Pero no así Ruth. No así Ruth. La pregunta es, ¿qué vio Ruth en Betlehem como para aceptar este camino difícil y esa vida difícil en Betlehem? ¿Qué estaba concibiendo Ruth delante de sus ojos cuando decidió seguir, dejando su tierra, dejando su parentela, con tal de acompañar a Noemí a su tierra? Hermanos, como he dicho, esto es más que amor entre nuera y suegra. Esto es más que amor entre nuera y suegra. Vean el versículo 16 y 17, donde está el clímax de este capítulo. Aquí se encuentra el clímax. Y esto es algo importante de aprender en la literatura hebrea. La literatura hebrea regularmente tiene los clímax en el medio, no al final. Nosotros aquí en nuestra tierra pensamos que el clímax debe ir al final. En la literatura hebrea regularmente el clímax está en medio. Hay veces que en medio del versículo está el clímax, a veces en medio del capítulo está el clímax, a veces en medio de un libro, como el libro de Jonás, el clímax se encuentra justamente en medio. Aquí creo lo mismo. El clímax lo tenemos en el versículo 16 y 17. Respondió Ruth, aquí está, no me insistas más. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Hermanos, noten, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Algo estaba viendo Ruth más allá que Orfa no pudo contemplar, hermanos, y es que el lenguaje de Ruth es un lenguaje pactual. Es un lenguaje de pacto. Ruth está mencionando la escritura.
Vayan, por ejemplo, brevemente a Éxodo capítulo 6. Vamos a mover nuestras Biblias brevemente en esta meditación para entender mejor las palabras de Ruth. ¿Qué está diciendo Ruth? Éxodo 6, versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Levítico 26. Levítico 26, versículo 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Cuando Ruth está diciendo, Noemí, no te dejaré, yo te voy a acompañar, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Lo que Ruth está contemplando es que ella desea abandonar los dioses moabitas para convertirse en sierva del único Dios verdadero y vivir únicamente bajo su sombra. Y vivir únicamente bajo su señorío. Eso es lo que Ruth está viendo. Es cierto, las cosas no serán fácil, las cosas no serán sencillas, pero vale la pena pasar todas las desgracias en esta tierra con tal de habitar bajo la sombra del Omnipotente. De hecho, miren unas palabras del capítulo 2, versículo 12 de Ruth. Capítulo 2, versículo 12. Cuando vos conoce a Ruth, vean las palabras de lo que vos estaba entendiendo respecto a Ruth. Es verdad, Ruth hizo misericordia a su suegra. Lo hizo, pero noten la esencia de esta misericordia. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Escuchen, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth no estaba simplemente haciendo un acto de caridad, para decirlo en palabras contemporáneas. Ruth estaba arrepintiéndose de sus malos caminos para volverse al único Dios verdadero y caminar en su pacto y caminar en sus caminos, para someterse a su voluntad. Ese era el deseo de Ruth. Como dice de Tesalonicenses, dice Pablo, vuestra fama se ha expandido entre las diversas regiones de que ustedes han abandonado a sus ídolos para volverse al único Dios verdadero. Y esta era la misma experiencia de Ruth. Ruth prefirió pasar tribulación, pasar hambre, con tal de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Ruth consideró los beneficios de esta vida como dignos de ser tenidos en cuenta, comparados con la comunión del único Dios verdadero. Y es que, hermanos, esa es la razón por la cual el corazón del hombre fue creado. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. El pecado quebrantó la comunión, pero Dios en su misericordia dice, pero yo estaré con ustedes. Y Ruth dice, yo quiero esa promesa. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo. Y hay unas palabras aquí que nosotros no somos capaces de entender muchas veces debido a la distancia del contexto que tenían ellos. Pero ellos dicen, y quiero que me entierren en tu tierra. Es que en esos tiempos la tierra era símbolo del dominio de un Dios. Símbolo del dominio de un Dios. Cuando Ruth dice, ahora quiero ser enterrada en tu tierra, está diciendo, mi alianza hacia tu Dios no solo es momentánea, mi alianza ante tu Dios es hasta el final. Yo seré su sierva, yo seré su sierva. Oh, mi amado hermano, si tú estás en Cristo, tú eres Ruth. Si tú verdaderamente estás en Cristo, tú eres Ruth.
Porque hermanos, ninguno de nosotros somos judíos por naturaleza. Somos extranjeros de las tierras de Moab, de los dioses paganos. Nosotros somos gentiles. Nosotros somos separados de las bendiciones del pacto por naturaleza. Nosotros no nacimos de la simiente prometida. Así que si tú estás en Cristo, tú eres como Ruth. Eres aquella extranjera o extranjero separado de las promesas de Dios, pero que en la misericordia de Dios has regresado, te has vuelto de tus malos caminos para buscar la comunión con el Dios vivo. Y hermanos, hemos de entender que eso es justamente lo que pasa en nuestra salvación. La salvación no solo consiste en que Dios nos da unos cuantos regalos salvíficos. La salvación consiste en comunión con el Dios Trino, ahora y hasta el final de los tiempos. En eso consiste la salvación. La salvación es más, hermanos, que algunos regalos salvíficos de Cristo. La salvación es unión con el Dios Trino y comunión con Él para siempre. Así que, hermanos, si tú estás en Cristo, tú reconoces que eras extranjero de las promesas, merecedor del castigo en la tierra de Moab. Pero que ahora en Cristo Dios ofrece una salvación a todos los hombres, diciendo que en Cristo la deuda ha sido castigada, que en Cristo ya no hay más culpa de los pecados, que en Cristo hay perdón. Hermano, entonces deleítate en el Señor el día de hoy. Deleítate en el Señor hoy y continúa deleitándote, que hoy es un día donde ese pacto continúa siendo vigente, donde nosotros seguimos experimentando la presencia de Dios. Oh, gracias al Señor, porque en su misericordia Él sigue trayendo roots a la tierra de Betlehem, a la tierra en donde hay pan de vida. Pero me pregunto, ¿cuántas orfas tenemos aquí el día de hoy? ¿Saben? Como he dicho, orfa no solo es una que rechazó hacerle favores a su suegra. Orfa fue una que negó el seguir a Cristo, el seguir a Dios con todo su corazón. Orfa, niños, orfa es como flexible, que hemos estado estudiando en el progreso del peregrino. Orfa no es como obstinado. Orfa es más bien como flexible. Porque flexible, cuando escuchó las promesas que Peregrino le dijo, empezó a seguir a Peregrino en su caminar. Pero cuando cayeron en el pantano de la desesperación, flexible, decidió retirarse. Esa es la misma condición de Orfa. Esa es la misma situación de Orfa, una que fue despertada momentáneamente a ir a tierra de Betlehem, de ir a tierra donde había pan, donde estaba el Dios del pacto, de abandonar los dioses, de abandonar la vida pagana para convertirse al Dios único y verdadero, pero que al conocer las dificultades de ese camino, mejor decidió no avanzar. Oh, cuántas orfas, cuántos flexibles estarán entre nosotros. ¿Eres tú uno que se ha asomado a la vida espiritual, a la vida que hay en Cristo, y has seguido por un camino y ahora te has apartado de este camino? Pues la consecuencia de esa grave decisión es: Jehová no es tu Dios y tú no eres su pueblo. Orfa, muy cerca de volverse hija del pacto, muy cerca de caminar con el único Dios verdadero, pero dio pasos atrás para regresar, niños, a la ciudad de destrucción.
¿Cuántos hay aquí que aún habitan en las tierras de Moab? ¿Cuántos hay entre nosotros que están mirando atrás? ¿Cuántos están mirando dónde están los pastos verdes y preferir caminar en esta tierra bajo pastos verdes con tal de no sufrir por la cruz de Cristo y despreciar así las bendiciones que Dios da, las bendiciones del Dios del pacto? Oh, que no desprecies un día más, que no desprecies un día más la obra de Cristo, que no desprecies un día más su sangre derramada. Oh, y que tú no te engañes. Si tú vives como los de Moab es porque no estás en Betlehem. Oh, no te engañes, por favor, tú que piensas estar en Cristo, pero estás tan lejos. Porque miren lo que dice Ruth: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Hermanos, justo con lo que comenzamos en la mañana nuestra convocación. Tu Dios será mi Dios, yo seré a Él y Él será a mí. Pero no solo recibiré tu salvación, recibiré tu pueblo. Oh, tu pueblo será mi pueblo. Seré enterrada entre los tuyos. Yo me volveré no solo al Dios del pacto, pero seré parte de tu pueblo. Oh, ¿cuántos piensan ser parte del pueblo de Dios? Y dicen, Él es mi Dios, pero no pueden decir, tu pueblo es mi pueblo. Oh, ¿cuántos viven engañados pensando que pueden amar a Dios y despreciar al pueblo del pacto? No nos engañemos. Si entiendes hoy estas palabras, recíbelas en tu corazón y no te endurezcas más contra el Señor. Oh, hermanos, démonos cuenta del privilegio que tenemos en Cristo y adoremos a nuestro Señor porque hemos sido recibidos en el pacto. No hay palabra en la Biblia que pueda hacernos entender mejor lo que la salvación significa, sino pacto, comunión, una vida íntima con el Señor, una vida real, espiritual, una vida realizada. Oh, hermano, disfruta la vida que tienes en Cristo si estás en Él. ¿Saben? De hecho, eso es lo que significa el nombre Yahvé, el Dios del pacto. Dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yahvé será mío y Él es el Dios del pacto. Yo recibiré sus bendiciones al estar bajo su sombra. Estaré bajo la sombra del Omnipotente. Amados hermanos, nunca olvidemos lo que tenemos en Cristo. Comunión con el Trino Dios, ahora y para siempre.